estoy en una institución que hemos creado que se llama Aníbal Ponce. Esta institución, ¿no es cierto?, que es sin fines de lucro, estamos tratando de realizar, empezamos hace poco tiempo a trabajar sobre actualización, capacitación y perfeccionamiento docente. Y hoy tenemos la suerte de presentar acá un grupo de profesores en este tema que es un tema realmente apasionante, de arte y política en Argentina. La profesora Lidia Castellini, el profesor Daniel Sábanes y la profesora Mónica D'Amario. Así que está abierto para que veamos esto, gocemos de esto, porque tenemos pocas oportunidades de un goce así, y después abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿no? O intervenciones que quieran hacer. Bueno, gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? Si bien vamos a centralizar el asunto en la Argentina, como fueron los románticos los primeros, el movimiento romántico fue el primero que utilizó las expresiones artísticas a modo de denuncia, resistencia, o en algunos otros casos hasta militancia, y por una cuestión de cierta justicia, me gustaría que antes de entrar en el tema argentino viéramos dos producciones de románticos franceses y luego Mónica va a comentar la obra de Picasso y Guernica. Digo que por cierto espíritu de justicia porque vamos a ver dos obras. Una es La Balsa de la Medusa de Teodoro Géricault, que después la veremos en imagen, y la otra es La Libertad guiando al pueblo de Delacroix. La que tiene chapa, la que es emblema de libertad, es La Libertad guiando al pueblo, pero ahora vamos a ver la entretela y algunos asuntillos que nos van a decepcionar quizás un poco. El contexto de la obra de Géricault es terrible. El asunto es este: va una flotilla oficial francesa a Senegal, en África, porque Inglaterra le devuelve a Francia esa nación africana. Es decir, Inglaterra le devuelve a Francia una nación para que el tráfico de esclavos lo siga usufructuando Francia y no Inglaterra. Como si Senegal fuera un objeto, se lo pasan uno a otro. ¿Por qué? Porque en la derrota de Napoleón hubo una entente entre Inglaterra y Francia y fue una devolución de gentileza. Los ingleses dijeron, bueno, está bien, le dejamos Senegal. Entonces iba una flotilla oficial francesa, 3 embarcaciones, la que tenía que ser algo así como el barco principal era Medusa. Ese barco estaba dirigido por un capitán inepto que todos conocían que no dominaba las artes de la náutica, pero que por su adhesión a los Borbones había obtenido el puesto. Cuando sale la flotilla, los dos que tienen que ir detrás se adelantan y él, que tenía que ser algo así como la nave insignia, queda retrasado. Entonces lo asesoran para que recupere su lugar, pero el tipo se desvía 100 kilómetros y termina encallando en la costa del noreste de África, en Mauritania. Ahí encallan y entonces la nave empieza a hundirse. Esto ocurre en 5 de julio de 1816, habían salido en junio de Francia, y había o 400 o 450
gente entre tripulantes y miembros del gobierno y hacendados que iban a hacerse cargo de tierras en Senegal. Con la nave hundiéndose, una serie de naves de auxilio no alcanzan para el resto de la gente. Entonces quedan 150 personas sin tener lugar en los botes salvavidas y deciden armar una balsa. Con esta idea, los botes salvavidas los van a traccionar con sogas. Algo falla y quedan a la deriva. Quedan a la deriva 13 días. Durante esos 13 días suceden cuestiones que, no sé, Dante en el infierno podría haberse inspirado, porque hay asesinatos, hay antropofagia, hay locura, hay suicidio. Toda esta cuestión, arriba hay isolación, arriba de la base. Pasan barcos oficiales franceses, los ven y no los rescatan porque es un escándalo. La situación es un escándalo. Entonces, finalmente los rescata una nave pesquera y de los 20 que estaban vivos en la balsa, el resto eran cadáveres, sobreviven 15. Al año siguiente, esos 15 sobrevivientes difunden lo que ocurrió. Ahí es que Jericó, que tiene 26 años, poco antes de cumplir 32, se entera y se propone realizar una imagen de gran porte, porque tiene 5 metros de base por casi 2 de alto, una composición complejísima, muy llena de figuras, y lo que hace es visitar hospitales para ver cadáveres y poder estudiarlos y representarlos, y a gente en agonía para también poder representarlos, porque el primer plano de esta imagen contiene puestos, justapuestos, y gente en estado agónico. Presenta la obra un poco con la idea de tener notoriedad, por cierto que la va a lograr, pero sin ningún otro interés, porque no se la va a vender a nadie. Jericó ya tenía como ideas progresistas, porque fue el que pintó a San Martín, el famoso San Martín sobre caballo blanco, fue pintado por Jericó, es decir, estaba con los movimientos independentistas de América y no con las monarquías europeas. Pero murió joven. En cambio, Historia de la libertad guiando al pueblo. Delacroix, que escribía muchas cartas, en una de las cartas dice: no participé en las barricadas de París, pero al menos la pinté. ¿Qué pasó en ese contexto histórico? El rey Carlos X era un rey con un carácter muy despótico, que anuló el Parlamento y que avanzó sobre la prensa, sobre el periodismo. Entonces la gente salió a la calle a protestar en 1830. Durante 3 días se produjeron las barricadas de París. Cayó el rey Carlos III, pero no fue reemplazado por un sistema republicano y democrático, sino por otro rey, un rey al que se le conoce en la historia como el rey burgués, Luis Felipe de Orleans, que tenía un criterio mucho más burgués, más democrático, tenía muñeca para trabajar la parte política con clases sociales que no eran de la nobleza. Y lo que ocurrió fue que en 1831 Luis Felipe de Orleans compra la obra a Delacroix, por lo cual Delacroix hizo un pequeño negocito con esta obra.
De todas maneras, las dos obras son muy similares compositivamente hablando, cosa que no vamos a hablar acá, pero tienen un primer plano muy fuerte, dramático, patético, donde hay muertos, hay heridos, en el caso de las barricadas de París o La libertad guiando al pueblo, y en el caso de la balsa de la Medusa también. La diferencia es que la balsa de la Medusa se va alejando con un desesperado náufrago que está agitando un trapo para ser visto, porque la nave que finalmente lo rescató está a la vista, y en La libertad guiando al pueblo la gente está viniendo hacia el espectador. La libertad guiando al pueblo tiene como eje a una mujer que es justamente ella, el emblema de la libertad, y que parece ser, de alguna forma, fue un retrato de Marie de France, una agitadora política joven de esa época, que lo inspiró parcialmente a Delacroix. Pero, paradójicamente, una obra que es emblema de la libertad tuvo su trasfondo de negocio. La otra obra que es canónica de lo que es el arte político es Guernica, pero de Guernica va a comentar Moni. Guernica fue pintado en 1937 por Picasso. Se lo habían encargado, bueno, Picasso hacía años ya que residía permanentemente en Francia. En España estaba la Guerra Civil Española, y es la primera vez que Picasso se pronuncia públicamente a favor, públicamente en lo político, a favor del gobierno republicano. A principios de 1937 le encargan una obra para hacer difusión de la lucha republicana, que iba a ser expuesta en el Encuentro Internacional de Arte y Técnica de París. Junto con esta obra, con una obra que no iba a ser esta, no sabía qué obra iba a pintar, le habían encargado también pequeñas obras para vender y juntar dinero para la causa republicana. En abril, el 28 de abril del 37, bombarderos alemanes tiran sobre la ciudad de Guernica un objetivo que no era estratégico, estaba en retaguardia. Fue como un ensayo para lo que después iban a hacer los otros bombardeos durante la Segunda Guerra. La ciudad de Guernica es emblemática para los vascos, tiene un árbol casi sagrado, un roble, abajo del cual van a jurar la lealtad a los fueros. Lo hicieron en la Edad Media los reyes, lo continuaron haciendo durante el Renacimiento, y en la actualidad el gobierno autónomo del País Vasco sigue jurando abajo de ese árbol. Tiraron las bombas un día que era de mercado, o sea que murió un montón de gente, no era un objetivo militar. Impactó muchísimo la noticia, pasó por todo el mundo, y la tomó Picasso para representar la guerra. Lo que pasa es que en este cuadro no aparecen alusión al bombardeo, no aparecen los republicanos, no aparecen los falangistas. Se toma como una obra que representa los horrores, se supone que de la guerra, bueno, los horrores en general que pasa el ser humano. Hay varias interpretaciones de lo que son las figuras. Hay una figura acá tirada abajo con una mano con una espada, que según algunas versiones es una estatua que representa la destrucción del hombre, del ideal de hombre. Según otros es una persona que está luchando por la libertad. También el tema de la luz, en ese momento la lamparita de arriba la toman como la tecnología, el avance de la tecnología y la destrucción a la que puede llevar la tecnología. Bueno, fue expuesta en el encuentro de París del 37, y después hizo una recorrida por varios lugares de Europa. Picasso no quiso que fuera a España porque estaba Franco, entonces quedó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta que terminara la dictadura de Franco, cosa que ocurrió
después de la muerte de Picasso en el 73, Franco murió en el 75 y la obra volvió a España en el 81, primero al Museo del Prado y después al Museo Reina Sofía, que es donde se exhibe actualmente. Es una obra de dimensiones enormes, de 1,50 m por 7 metros. Está junto con bocetos, hubo un montón de bocetos para esta obra. Parece que tuvo una actividad así muy fuerte, pero impactó mucho esta situación. También hay discusiones si los bocetos fueron preparatorios, si fue haciéndolos después, que ya no serían bocetos, sino que siguió trabajando sobre la obra y sobre las diferentes imágenes. También están expuestos todos en el Museo Reina Sofía de Madrid. Hay una anécdota famosísima, ¿no? Que cuando está expuesta la obra, se le acerca, saber quién era Picasso, se le acerca uno que apoyaba la dictadura de Franco y le pregunta, ¿no? ¿Quién había hecho este horror? Picasso le contesta a ustedes. Sí. Es genial, ¿no? La que está por venir. Bueno, vamos a entrar en la Argentina. La primera producción política romántica se dio en la literatura y coincide con aquellos escritores que fundan nuestra literatura, que fueron los primeros en realizar ciertas estructuras literarias que son las primeras. La novela Amalia de José Mármol es la primera novela argentina. Si bien después el resto de la novelística de nuestro país no siguió el mismo carril del estilo de Mármol, más bien se orientaron hacia el realismo naturalista de Cambaceres, etc. Esta fue la primera novela. Y narra, aparte de una historia de amor entre Barro Belgrano y Amalia Sáenz de Olavarrieta, narra un episodio real, históricamente ocurrió, en el que en 1839 un grupito de 4 antirrosistas estaban por huir a Uruguay en un bote y fueron delatados. Entonces les cae la mazorca y pelean al estilo romántico, heroicamente, y el último que iba, Iván Daniel Bello, líder, bueno, un grupete, el último que iba era Eduardo Belgrano, recibe unos tajos en la pierna, pero logra retroceder. Acuérdense que el microcentro o la zona residencial de esa época era a 2 cuadras de la costa. Logra retroceder y hay toda una serie de peripecias y lo asiste en su casa Amalia, ¿no? Hay retratos del entorno de Rosas, del propio Rosas, de un personaje casi no grotesco como Biguá. En fin, la obra es cabalmente antirrosista. El otro texto fundante de nuestra literatura, también dentro de la orientación antirrosista, es el cuento de Esteban Echeverría, El Matadero. Este cuento fue escrito hacia 1838, pero no lo publicó Echeverría. Cuando Echeverría murió, que murió en el año 51, la hermana le dio todos los papeles manuscritos que le había dejado Esteban a Juan María Gutiérrez, el gran amigo de Echeverría. Y Juan María Gutiérrez recién en el año 75, es decir, pasadas varias décadas después de escrito el cuento, lo publicó sin tocarle una sola palabra, porque el cuento tenía un realismo muy fuerte, con un registro del habla muy vulgar, que en esa época, 1875, la literatura tenía que ser espiritual y qué sé yo qué, y de pronto hay pasajes como, mira, esa negra se guardó el cebo entre las tetas y no lo tocó. Juan María Gutiérrez, fiel a la autenticidad del texto,
muy fuerte ese texto, no lo tocó. Y por supuesto también transcurre el cuento en el matadero de la convalecencia, que está bajo el madrinazgo de la Concepción Ezcurra, de la muerte de la mujer todavía no muerta, muere 2 años después de Rosa, y hay un héroe que se escapa un toro, van los matadifes, que son todos de la policía privada de él, ¿no? Son todos mazorqueros, van a buscar el toro van a las calles, siempre están a 2 cuadras, 3 de la zona residencial, y ahí se cruzan con un caballero que es un unitario por todo su aspecto. Primero porque monta en un caballo con montura inglesa, con pistolera, todo ello era extranjero, tiene la barba en lleva una chistera, bueno, tiene todo el aspecto exterior de ser un unitario, y ahí lo toman preso, lo torturan y finalmente lo llevan al matadero y lo matan, ¿no? Previamente hay varias torturas terribles. Es un cuento con una absoluta vigencia, se puede leer hoy con total tranquilidad, porque no hay distancia temporal en cuanto a la concepción, al registro del habla, etc. En cambio, con Amalia la cosa cambia. La escritura argentina fue fundada por don Domingo Faustino Sarmiento, con su obra, que es del año 44, también lo es Amalia, de Facundo. Facundo es prácticamente el piso léxico y literario de nuestra literatura. Y además es muy posmoderna porque es un collage. Hay como una primera parte en la que describe la Pampa y sus principales figuras gauchescas, después está la centralidad del señor Facundo Quiroga, hasta que muere, etc. Y finalmente el programa político de Sarmiento en la tercera parte. Bueno, obviamente dentro de un enfoque antifederal, y ya sabemos cuál era el proyecto político de Sarmiento, basado en la educación, etcétera, muy made in USA. Y finalmente teatro. Tenemos una obra de teatro de Juan Bautista Alberdi, El gigante amapola, que satiriza a Rosas, que lo escribe El gigante amapola en Rosas, y que también tiene un contenido fuertemente asqueroso. Es decir, que acá tenemos a 4 románticos. Es más, que Echeverría introdujo el romanticismo en el Río de la Plata y por supuesto en la Argentina, fue el primer romántico de América, pero no tenemos dibujitos, no hay íconos, y nosotras venimos como de la escuela, aunque yo soy profesora de letras, pero venimos de la escuela de Bellas Artes, así que tenemos que orientarnos hacia aquellas manifestaciones del arte político que tienen en lo icónico, en la imagen, su centralidad. Y esto ocurrió en las primeras revistas que se produjeron en el país, en El Mosquito, Don Quijote y Caras y Caretas. Después de la Organización Nacional, primero de la Constitución del 53, después viene la etapa de la Organización Nacional y adviene cuando el país entra en un carril institucional más o menos perdurable, y Buenos Aires adquiere ciertas características de cosmópolis, se adoquinan las calles, se acordonan las veredas, se hacen en ochava las esquinas, se ilumina con farolitos de gas con garrafa, etc. Empiezan a venir de Europa para construir
centros de actividad cultural, tanto dentro del periodismo, del teatro, etc. El teatro argentino también nace con una compañía que viene del exterior, y acá aparece entonces la primera publicación que duró 30 años, de 1863 a 1893, que fue un poco una adaptación a la realidad social e histórica nuestra de tenían dos referentes, Charivari francés y Punch inglesa, revistas satíricas, críticas que hacen de la actualidad su materia de trabajo. Y vinieron dos franceses, de apellido alemán los dos, pero franceses por su nacimiento. Adrien Mayer es el primero y Adrien Stein, que es el que se quedó definitivamente, fue el segundo. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Esta es la portada. Elegimos algunas imágenes que tengan alguna resonancia de época. Epa, ahí está la patria dialogando con Sarmiento. Para adelante, no para atrás. Bueno, Sopo es de Don Quijote, así que faltan imágenes, no sé qué pasa. Acá estamos. Y acá estamos con una terrible, el payaso con Juárez Selman, el payaso con la cara de Juárez Selman, atacando a la patria. Que además fue la época de mayor corrupción. Claro, terrible, porque ¿no? Juárez Selman era el cuñado de Roca, ¿no? Claro. Y ahí fue terrible. Viene una época difícil desde Avellaneda, que fue el primero que tuvo que bajar sueldo, hasta... Me hace acordar a algo. Y hay otras que seleccionamos con una intencionalidad de paralelo con la actualidad, ¿no? Acá está el zorro, que era como lo llamaban a Roca, ¿no? Haciendo prestidigitación. Pero las que acabamos de ver son de Don Quijote, no de El Mosquito. Ahora, perdóname, Lidia, para esa época, que fuertes en el sentido de sátira, ¿no? Totalmente. Nosotros elegimos 3 de cada uno, lo armé con... Pero hay uno piensa de que no se iban a elegimos animar. 3, pero tengo no sé, 20 de cada uno, porque no podíamos detenernos. Hay una que lamenté no traer, que es el contorno del África, del continente africano. Dentro de ese contorno hay un hombre con actitud de milico norteamericano, inglés, holandés, con un fierro de este tamaño. En el mapa, la parte de arriba es él apuntando, y las piernas y los pies, ¿no? Eso fue África, un país arrasado por la violencia terrible y descomunal de holandeses, belgas, ingleses, rusos, norteamericanos, españoles, bueno, franceses. Y acá tenemos la que está con más presencia y que la tenemos un poco en la memoria, porque inclusive Piña y su pareja han hecho Caras y Caretas. Esta la hizo un español, Cao Loaces, y en Don Quijote escribían personalidades como Eduardo Wilde. Y en esta, Fray Mocho, José Sixto Álvarez. Es decir, la literatura aporta la parte de texto y los historietistas las imágenes, ¿no? Y es en las 3 revistas, una pareja calidad tanto literaria como de producción de imágenes, ¿no? Acá tenemos
en la que dos niñeras le dicen no les ofrezcas porque te aceptan. Ya está bien. Esta está mucho más acorde con la realidad. Todo el mundo se las toma, lo único que se quedó es un ministro con el gato. Todos se las toman, bueno, en fin, ya sabemos. Y acá las corridas económicas, la cuestión de, en ese momento la bolsa, ¿no? El tema era la inversión en la bolsa, de especulación bursátil, que sobre todo en el tema cerealero hizo la fortuna de muchos argentinos y extranjeros. Acá vino mucha gente europea que trabajaban, que eran especialistas en la cuestión cerealera y vinieron acá y se recontra llenaron las botas, ¿no? No se apure, doña, ahora le toca a tía Vicenta a usted. La tradición del periodismo crítico y satírico profundo y que analiza la historia con una gran rigurosidad se dio desde el Mosquito hasta humor y satírico, ¿no? Han sido verdaderos baluartes de resistencia en épocas muy duras, muy difíciles, de falta de libertad de expresión, etc. Pero probablemente tía Vicenta haya sido en época más próxima a nosotros la revista, ¿no? La revista satírica, la revista de actualidad, la revista cómica y la que tuvo un staff mucho más importante, ¿no? O por lo menos mucho más destacadas las figuras. Todo este periodo que vimos es dentro del orden oligárquico, ¿no es cierto? Totalmente. Y digo, bueno, si decimos orden oligárquico son quienes gobiernan, pero aquellos que hacen este humor, ¿son pertenecientes a la misma clase social? No, es un poco lo que yo te dije, vienen de Europa, no preguntemos por qué vienen acá, supongo que porque encuentran un campo fértil para la instalación de su actividad, de su profesión, son extranjeros. Uno es español, otro es francés y otro son dos españoles y dos franceses. Que seguramente tenían conocimiento también por el hecho de que esa clase gobernante viajaba continuamente a Europa también. Claro, por eso tenía con la vaca, se viajaban con la vaca en el barco. Hasta 1910, en Europa, las casas más aristocráticas europeas tenían las puertas abiertas para argentinos, pero no para norteamericanos. El norteamericano era un ordinario patán, porque el argentino que llegaba allá sabía francés porque tenía instituciones como nuestra maravillosa Victoria Ocampo, que quería ser actriz en Francia, iban de acá 10 tipos refinados. Eran los verdaderos, no sé si decirte oligarcas, eran los patricios de este país. Claro, que copiaban. Claro. De hecho, por ejemplo, lo de la casa Harrods, ¿no? Claro. Ideológicamente podríamos categorizarlos como burgueses liberales, ¿no? Porque hay facetas, hay caras. Por ejemplo, Victoria Ocampo, que era feminista, ¿no? Es decir, por un lado hay un carril que lo ves como progre y después toda otra serie de cuestiones que son absolutamente de casta. Ella es de casta. Alguien que cuenta sus memorias y dice, cuando tenía 4 años entró Tata Fulano, el padre de la madre, y estábamos almorzando y dijo, desde hoy la estancia Los Olmos, no me acuerdo cómo se llamaba, va a ser la ciudad de La Plata. Uno tiene 4 años, entra el abuelo y dice que la estancia que ellos conocían
va a ser la ciudad de La Plata, ¿cómo lo absorbe uno si no es poniéndose entre las clases dirigentes? Y ya estaban, digamos, en la cuna de lo que fue la generación del 80. No cuenta en sus memorias. Cuando tenía 4 años entró Tata Fulano y dijo, desde ahora la estancia va a ser la ciudad de La Plata. Es fuerte, es muy fuerte eso. No podés pasar, tenés que ser Che Guevara o algo así para desplazarte y pasar a otra dimensión ideológica. ¿Y cuál era, más allá de quiénes producían estas publicaciones, quién consumía? No te escuché. Más allá de quién producía estas revistas en la década del 80, ¿quién consumía esto? Porque sí, las clases oligarcas eran las únicas que tenían Había ya una clase social que podía consumir este material. No eran muchos, pero fíjense, con el tema de el Martín Fierro, para que te doy un ejemplo que no tiene. Martín Fierro, cuando apareció en el 76, un velo de silencio lo cubrió. Nadie lo comentó. Pero están las boletas de las pulperías donde pedían 10 pares de alpargata, tanto de yerba, tanta ginebra y 10 Martín Fierro. ¿Ah? Es decir, hay, digamos, nidos de lectores en distintos lugares de las afueras, de la provincia, de manera que más en Buenos Aires, que era ya un poco la cosmópolis, que ahí estaba toda la gente más o menos progre, ¿no? Oligarcas, el autor del Fausto, el autor de la novela que da origen al teatro, todos ellos eran clase media alta, pero tenían una disponibilidad mental hacia lo literario, ¿no? Y hacia cierta cuestión. Don Juan Moreira no lo leyó Gutiérrez prácticamente cuando le dieron el guión Los Podestá. Cuando pidieron, bueno, estoy hablando de él porque es de teatro y sé que conoce el tema, perdonen. No leyó, para él esa era un desliz. Haber escrito el Juan Moreira para Gutiérrez fue un desliz. Él era un Gutiérrez, el hermano de don Ricardo, del doctor que da nombre al hospital de niños de este país. Gente acomodada, como usted dice. Bueno, no le quiero sacar letra a Moni, que va a hablar un poquito de María Vicenta como último ejemplo de las revistas. De esta no tenemos imágenes. Fue fundada en 1957. Eran muy malas las imágenes que había en internet. No teníamos revistas como para escanear y poder mostrarlas. En 1957, por Juan Carlos Colombres, conocido como Landrú, tuvo unos 3 periodos, bueno, participaron Quino, Caloy, son personajes como más conocidos para nosotros, los conocemos, pasaron por sucesivas publicaciones y siguieron publicando y escribiendo. Tuvo un primer periodo hasta el 66, en que fue clausurada por la dictadura de Onganía, que es, bueno, una dictadura cuando subió tenía como premisas orden, jerarquía y moralidad, así que no iba a soportar las cosas que venía haciendo tía Vicenta. Tía Vicenta, bueno, acá están las épocas. Las otras 2 épocas tuvieron un poco impacto. La más importante fue la primera por las modificaciones que hizo. Era muy paródico, satírico, un humor no corrosivo, sino más bien naif. Cambiaba según lo que estaba pasando en la coyuntura político-social de nombre. Apareció como Carestía Vicenta cuando había una gran crisis en el 66. En un momento hablaron de los travestis, hicieron fotomontajes con los políticos de la época, los transmitieron en las fotos y les cambiaron los nombres. Cuando estaba proscripto el peronismo, pero además prohibido hablar del peronismo por un decreto de la Revolución
libertadora. Hablaban ellos del peronismo, no fue clausurada en ese momento. En algún momento, en uno de los tantos rumores de vuelta al país de Perón, sacaron la tía Vicenta en el exilio con una faja que decía en la clandestinidad, y jugaban con temas políticos, los temas del momento, se burlaban de la clase media, de los pacatos que eran. Parece que estaba inspirado en una tía de Landru, y bueno, después fue clausurada por este régimen de Onganía. Después de esta Satiricón, que nos trajimos imágenes para poder hablar del Vitela y del Tucumán y del Chicotazo, y humor, que son, así si quieren ya, con otro tipo de crítica, un humor mucho más corrosivo. Ahora, este tipo de revista, voy a decir esto primero, ¿no? Yo vengo de la provincia de Misiones, ¿sí? Y en la provincia de Misiones hay una educación, no sé ahora, excelente. Nos preparamos justamente en literatura, cuando teníamos 8 o 9 añitos, nos hacían escribir ensayos, por ejemplo. Que hoy día me doy cuenta de lo que hacen en la facultad, que era un ensayo, lo que ellos nos hacían escribir. Pero interpreto yo, teniendo aquella mirada, la mirada de hoy, de vivir acá en el urbano, de que había un cierto grupo de personas que interpretaban este humor. Porque inclusive los profesores hoy día los usamos en clase, ¿no es cierto? Mucho. Esto se usa muchísimo cuando se da historia argentina contemporánea, por ejemplo. Y yo me doy cuenta que los grandes interpretamos ese humor, pero a los chicos de hoy día se hace muy difícil transferir, porque era, como vos decís, la actualidad pura iba cambiando de acuerdo a lo que sucedía en el día a día prácticamente. Claro, uno lo interpreta porque conoce la historia, claro. ¿No? Estás interpretando extemporáneamente. Sí. Esta revista sí llegó a un gran público, salió un tiempo en el diario El Mundo, llegó a tener una tirada de 500.000 ejemplares y había un grupo mucho más amplio que podía consumir las revistas en este momento. Porque no es lo mismo que me expliques el Guernica, por ejemplo, que todos lo podemos interpretar, habéis leído la Guerra Civil Española, por ejemplo, lo podemos interpretar las imágenes. Pero interpretar ese humor, me queda ahí como una duda de si se interpreta realmente. Si será interpretado en el momento como humor, o no, podemos interpretar ahora. Ahora puede ser que sea distinto. Hay que tener un nivel de conocimiento de historia demasiado grande como para poder interpretar ciertas Claro, cosas. si ves la tapa... Va a ser lo que, no sé, con estas cosas de Cabandier, los videos que... O sea, la forma de comunicación cambiaron, pero los videos estos virales que aparecieron en internet haciendo sátiras a Cabandier dentro de 10 años, no sé. Claro, el ejemplar que provocó la clausura fue una imagen en la tapa de Onganía representado como una morsa, que era como lo llamaban sus camaradas por los bigotes que tenían. Quizás uno no, ahora si alguien la ve no le reconoce la cara a Onganía, o puede no saber que lo llamaban morsa. Los profes lo interpretamos, pero a mí se me hace difícil que los alumnos lo comprendan, que ellos me transmitan, ¿no? Cuando tenemos una clase abierta, a ver sí. Y se hace... El soporte de papel para los chicos no cosa. Correr soporte de pantalla. Yo por ahí lo que pienso también es que los códigos van cambiando permanentemente, como la cultura es un hecho vivo, digamos, ¿no? Permanentemente cambian los códigos, cambian las generaciones. A veces, me parece que me parece que marcan etapas y marcan épocas, ¿no? Estas revistas y otros tipos de publicaciones. Hoy me parece, sin pretender hacer ningún tipo de comparación, me acuerdo por lo que vos planteabas, ¿no? Cuando recién aparecieron los primeros años donde Capusotto tenía su programa, ¿no? Que era los primeros años que era bastante marginal el programa, lo conocíamos muy poco, qué sé yo, ahora hoy está conocido bastante, ¿no? Que me parece que él como humorista tiene una llegada tremenda, justamente por saber interpretar este código intergeneracional, porque Capusotto es contemporáneo nuestro, digamos, ¿no? Y ha sabido interpretar también el código de los pibes y le transmiten muchísimas cosas. Yo me acuerdo que había compañeros míos que estaban militantes y demás que estaban ofuscados, ¿no?
justamente con el humor de Capusotto, porque pensaban que era como tomarlo en sorna, qué sé yo, lo que pasaba en los 70, por así decirlo. Claro. Y Porque sin embargo, hacía como una especie de sátira naif. Claro. Algo de ahí. pero sin embargo yo pensaba, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Cómo él interpretaba el código y se lo podía transmitir, y a un chico o un adolescente le transmitía un montón de conceptos que vos por ahí de otra manera No, tenía llegada. ¿entendés? Tenías qué sé yo, desandar el camino porque te llevaba mucho, y él capaz que en una sátira, en 4 o 5 minutos, te transmitía un montón de conceptos que, bueno, bacana, digamos, si vos lees, tenés que, así como exige lo que vos decías, el nivel de conocimiento, de saber interpretar las corrientes ideológicas o políticas de la época para poder interpretar el texto, por ejemplo, de Tía Vicenta hoy, me parece que al revés. El nivel de interpretación, claro, cambiar la carga es impresionante. Era mayor que el de hoy día, la época. Bueno, podrías usar como disparador, porque ya él tenía los temas instalados, vos desde la historia les podés explicar exactamente de qué están hablando, los motivos, ir a buscar a ver qué era Lerch cuando cantaba las canciones de Lerch, o los matoneros y todo eso. ¿Sí? Y adolescentes que fueron a buscar en internet. Claro. ¿De qué se trataba? Era otro mundo, pre-maquinita. Bueno, vamos a entrar en la década del 60. En historia de la cultura se habla de 2 décadas en el siglo XX. La década que fue del 10 al 20, o del 15 al 25, y lo que se llama la larga década, que sería del 50 al 70, ¿no? Globalmente. En nuestro país, la caída de Perón en el 55 trajo como consecuencia cierta movilidad y efervescencia cultural que se concretó en algo que Ana Longoni llama un horizonte modernizador de la cultura, que tuvo que ver con la creación del INTI, el INTA, el CONICET, la CNEA, instituciones que, bueno, obviamente no existían antes y que tuvieron un enfoque dentro de las ciencias sociales, de las ciencias físicas y naturales, una actitud de innovación, de investigación. En el plano vinculado con las actividades artísticas, a nivel oficial, nada. Hasta que Guido Di Tella, el maravilloso Guido, el de los Winnie Pooh para los Kelper, y el que acuñó la expresión relaciones carnales entre la Argentina y Estados Unidos, siendo canciller de Menem, cuando tenía 21 años, en la década del 60, en el 58 puntualmente, con motivo de que se cumplían 10 años de la muerte de Torcuato, del padre, del fundador de la empresa Di Tella, resolvieron crear una fundación. En este país la única fundación que había existido era la fundación que llevó adelante Eva Perón. No había fundaciones que, digamos, promovieran movimientos artísticos, culturales, de investigación científica, social, que sí había y sigue habiendo, especialmente en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces, como ellos, él y Torcuato, el hijo, Torcuato hijo, el hermano de él, se habían educado en universidades europeas, tenían ya toda una formación de ese tipo. El Torcuato se cortó solo, Torcuato era laico cuando el hermano era libre, Torcuato era socialista y sigue estando por ahí en un carril centro-izquierda en este momento. La cuestión era, primero, crear la fundación de la familia Di Tella, poner ahí un caudal del dinero con el que tenían que pagar impuestos, se creaba la fundación, acciones, etc. Y la idea era mostrar la colección de arte de vanguardia que tenía el padre, que era una colección que tenía, bueno, no vamos a hacer nombre, pero tenía figuras de primer nivel de las artes vanguardistas europeas.
Después el asunto fue crear un instituto de investigaciones sociales. La primera muestra de vitela se hizo, no tenían lugar, no tenían edificio, y se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde era director Jorge Romero Díaz. Prestó las paredes, prestó el lugar, y luego, cuando Romero tuvo problemas de tipo político, ya el instituto había formado el CAP, el Centro de Artes Visuales. Luego también formó el CEA, el Centro de Experimentación Audiovisual, y finalmente el CLAEM, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales. Los dos que más movida produjeron estaban en la calle Florida y Viamonte, donde alquilaron una esquina que Clorindo Testa como arquitecto recicló, y ahí se llevaron adelante los emblemáticos happenings del Ditela. Hasta el año 66 el Ditela tuvo una trayectoria festiva, alegre y pop, ¿no? Marta Minujín, La Mela, Cancela, Mesellán, bueno, todo un grupete, Dalila Pusovio, Carlos Esquirro, todos ellos estaban en Seamos Felices y Tiremos Manteca al Techo. Ahí hizo La Menezunda, como primer happening, Marta Minujín, cuando era una muchacha de 24 años. En el año 66, el golpe de Onganía marcó un quiebre, y el quiebre consistió en que paulatinamente se fue politizando un sector de artistas del Ditela. El momento más alto del arte político de vanguardia del Ditela se dio en las experiencias del 67 y del 68. Esto fue así. Hasta el 66 se daban premios. Premio internacional, premio nacional. Y el primer premio internacional lo sacó Mario Pucciarelli, un informalista, nunca más volvió de Europa. El segundo premio lo sacó una escultora, también se fue a Europa y nunca más volvió. Después decidieron hacer premios nacionales, bueno, hubo un montón de gente premiada, Noé, De la Vega, Macho, en fin, lo que ahora algunos están vivos, todavía no es, son, digamos, próceres de las producciones artísticas de este país. En el 66, los jóvenes más progres le dijeron a Romero: no hagamos más premios, presentamos proyectos, aceptan algunos de esos proyectos y los financian sin que haya premios. Lo que hacemos nosotros es presentar los proyectos de actividad, y un jurado integrado por Romero y otra gente selecciona cuántas experiencias se quieren hacer. Y así empiezan las famosas experiencias del Ditela. Hubo de todo tipo. Margarita Paxa agarró, hizo un círculo, le puso arena, y ahí se acostó con el marido, y había un pasacassette que era el artículo new de la tecnología, era el pasacassette reproductor de sonido, era el sumo. Y un reproductor de sonido que pasaba, después ella vendió el disco, la cinta, los sonidos del amor, digamos. Pero se empieza a formar un grupete con Ricardo Carreira, Eduardo Ruano, Margarita Paxa, Suárez, etcétera, muy ya politizado. En el ínterin llega de Estados Unidos, sin ser miembro del Ditela, pero dando charlas ahí, Oscar Mazzotta. Oscar Mazzotta fue un intelectual que introdujo en este país el psicoanálisis de Lacan. Lo traía en hojas mimeografiadas,
en tinta violeta. Los seminarios de Lacan, antes de que acá se vendieran como libros, los traía del campus universitario estadounidense, Masota. Pero trajo algo que difundió en el Ditela y que Roberto Jacobi, Costa y otros, Cari, hicieron propio. El tema de la comunicación. No existía la ciencia de la comunicación, no existía la carrera de comunicación, no existía el concepto de que la comunicación se podía estudiar como un objeto, un área de la cultura autónoma. Recién en el 50 Jacobson había propuesto en un congreso de lingüística el famoso modelo, ¿no? Emisor, receptor, referente, canal, código y mensaje, recién en el 50, en la mitad del 50, y estaba trabajando Marshall McLuhan. La figura que centralizó los intereses de Masota fue Marshall McLuhan por un lado y Roland Barthes, el francés, por otro lado. Digo esto porque sin este concepto el arte es comunicación, no expresión solamente, es expresión y comunicación. No hubiera existido Tucumanarte, que después Moni va a hablar de Tucumanarte. Entonces, hay experiencias del Ditela consistentes solamente en que hay una teletipo, que era una especie de máquina de escribir de la cual salía un rollo de papel con las informaciones que venían de otros centros periodísticos del país y del exterior. Había un circuito cerrado de televisión, esto lo hizo Jacobi, y la gente que iba ahí sacaba y se iba enterando de qué es lo que estaba pasando en el mundo. En el año 67, año crucial porque, por ejemplo, fue el año de la muerte de Che Guevara, se enteraron de cuestiones que venían censuradas de La Habana, de Cuba, etc. La comunicación como un elemento artístico. En este país, lo que en otros lugares con el arte conceptual ya estaba presente, en este país la comunicación no tenía estatus artístico, hasta que en el Ditela se hacen experiencias de comunicación. Por ejemplo, Jacobi, Costa y Scari mandan una información respecto a que van a hacer una muestra y llegan a sacar placas en Canal 11, ¿no? Que habrán puesto algunos pesos ahí. Nunca más se hizo, no se hacía la muestra. La acción era la publicidad, no hubo muestra. ¿Tá? Y en el año 67 hubo premios que se hacían, lo hacía una entidad que se llamaba Ver y Estimar. Había uno que se hizo en el 66, que fue de Ricardo Carrera, que se llamó Sora y Texto. Y en el 67, amigo de Carrera, Eduardo Ruano, se presenta para el premio Ver y Estimar, lo seleccionan y él compra en la biblioteca Lincoln, que estaba a 2 cuadras de ahí, un afiche con la imagen de Kennedy, ya John Kennedy estaba muerto, y arma un estradito de madera y una especie de campana de plexiglas que cubre el afiche, presenta, difunde cuándo se va a hacer la inauguración de su evento, y tenía un ladrillito de plomo en la base del estradito donde estaba la imagen de Kennedy, y cuando están todos ahí, el director del museo, Olivier y todos, toma el ladrillo y lo hace estallar sobre ahora después vamos a estas las imágenes, sobre el vidrio, y Kennedy antes del ladrillito y Kennedy después de la... bueno, Primera Plana era el semanario que más
matraca le daba al Ditela. Los artículos de primera plana, ahí sí que eran leídos, eran súper leídos por jóvenes, no tan jóvenes y mucho menos jóvenes. Marcó tendencia y creó conciencia, era de los coroneles azules, ¿no? Los financiaban ellos. De la época que hubo un enfrentamiento entre azules y colorados, ellos eran los azules, eran los que ponían la plata para la revista. Ahí hay un artículo y entonces Ruano, que había sido elegido para una experiencia en el Ditela, fue excluido. En el 67 no le dejaron hacer la experiencia, entonces esto creó un malestar muy fuerte en los compañeros de él. De todas maneras, ya está la decisión producida, ya está un grupete que no se compromete con la realidad de las restricciones de la cultura y el ataque permanente del gobierno de Onganía, cerrando teatros, poniendo todos los que tenían pelo largo iban en cana, los que tenían camisas floreadas iban, la policía los indagaba, algunos los demoraban. Bueno, hubo toda una especie de censura de el aspecto, ¿no? Una muestra que molestó a mucha gente, fue la de Oscar Boni. Oscar Boni primero había pensado hacer otra cosa, pero no le funcionó la idea porque necesitaba mucha tecnología, entonces resolvió armar un estrado y poner ahí, contratar a una familia de obreros, de un obrero que se llamaba Luis Ricardo Rodríguez, de su hijo que se llamaba Máximo, y la mujer. Y ahí los tenían charlando, el nene hacía, hay fotos donde el nene está mirando libros, ella cose, mira el diario, etc. Ahí tenemos una de las imágenes, y un cartelito que decía, este matricero, que es un obrero metalúrgico calificado, gana el doble de su sueldo por estar acá estas horas. A mucha gente les disgustó esta cuestión, a otra gente no tanto, pero fue uno de los hits de experiencias del 68. Otra de las experiencias del 68 fue, no me acuerdo qué es lo que viene ahora para ver, este es el final. Antes que este es el baño de Ricardo Plate, que es lo que motivó. Acá está. León Ferrari no le permitió mostrarla a esta obra, la pudimos ver en el 2004. La civilización occidental y cristiana de León Ferrari es un avión cazabombardero de los que estaban bombardeando aldeas en Vietnam, todo el grupo anti-onganista pro que termine la guerra del Vietnam, hicieron en el 67 un evento muy importante en contra, fuera yanquis de Vietnam, etcétera, que tiene un Cristo de una santería puesto, comprado en una santería, que Ferrari tuvo que comprar otro porque se le había hecho bolsa en el depósito que tenían ahora para cuando se mostró hace unos años, con un Cristo de santería. León Ferrari, que se murió ahora 3 meses, es un verdadero ícono del arte político, ¿verdad? Hasta sus últimas actividades que hizo en el Recoleta hace 3 años, no sé si se enteraron de los frascos en los que él ponía la imagen de Huitila con preservativos, y los chicos, como está al lado la iglesia de Pilar, los chicos de la Acción Católica tiraron los frascos al piso y los rompieron, una corrida de guardias y después pidió que la muestra siguiera con las obras rotas. Claro. Cuando la quisieron levantar, pidió que siguiera.
Además se ve extendido en el Centro Cultural de Floresta. Sí. Yo me acuerdo que fui una cola terrible el otro día porque hubo que ir para apoyar la muestra del Ferrari, fui el sábado y el domingo, para, una cola importante para apoyar la... Porque eso también es una obra de arte, ¿no? Decir, claro, además, lo transforma. se tomó el trabajo, alguna vez ahora los herederos harán algo con eso, de recortar artículos periodísticos de todos los diarios del mundo, sobre todo con la invasión a Vietnam, ahora en tiempos contemporáneos lo de Pakistán, y armaba una especie de collage, ¿no? Pegando artículos periodísticos. Algo mostró, pero dice él, inclusive en una entrevista que le hace Longoni en el año 93, dice él que tiene muchísimo más material. No sé qué harán, si hay un legado, si hay alguien que administra después esa herencia, cómo se va a trabajar todo lo que Ferrari, bueno, habrá que esperar el juicio sucesorio, etcétera, ¿no? Y qué disposición hizo él legal. Bueno, este es la familia del obrero, y ahora viene la obra que produjo la decisión final, que fue el baño del Plate. A Plate se le ocurrió instalar en la vereda un falso baño, un baño como los baños químicos actuales que no existían en esa época, pero que adentro no tenían nada, solo paredes blancas y lapiceras, y la gente entraba y escribía sus grafitis, como en todos los baños. Y bueno, lo habrán puteado en Ganía, algo pasó, una señora denunció, vino la policía y ordenaron el cierre del Ditela, pero Enrique Oteiza, que era el director de todo, de los 3 centros, dijo: no, desarmamos nada más que el bar, lo que está en la vereda, el instituto sigue funcionando, las muestras que están adentro siguen funcionando. Le hicieron causa judicial, tuvo problemas legales, pero un sector de los que estaba adentro, en solidaridad con Plate, sacó toda su obra, insumos, cartones, madera, cintas, lo que tenían, tela, y las tiraron en Viamonte, Florida, a las 7 de la tarde, algunos quemaron, y esta fue algo así como el simbólico cierre del Ditela. Hay un dato muy interesante, un chismecito. Había un gran retrato de Freud que había hecho hacer Rodríguez Arias años A, y que no lo pudieron sacar, o no lo quisieron sacar, y que terminó siendo el techo de un gallinero de la gente de vigilancia del Ditela. Se lo llevó y lo usó como techo del gallinero. Acá ya está, bueno, acá tenemos las imágenes de la gente sacando, los artistas sacando sus elementos de trabajo a la calle, y ya acá está el grupo, digamos, que luego va a tener injerencia tucumanarde, 2 de ellos, Roberto Jacobi y Suárez, están Margarita Paxa, León Ferrari, reciben adhesiones de Berni, reciben adhesiones de algún grupo importante. Dejo para el final contarles que había un premio en el 68 que era el premio Braque, que era el nombre del artista que junto a Picasso creó la abstracción en cubismo. El premio Braque lo daba la embajada francesa y consistía en los insumos de trabajo y algún dinerillo. Como estamos en el 68 y en mayo del 68 los estudiantes habían tomado las calles de París y habían logrado un paro general por adhesión de los obreros, y además el episodio de Ruano del año anterior, este año
la convocatoria que enviaron a los artistas potenciales de participar en el premio tenía una hoja anexa en la que se les pedía qué textos iban a usar, qué elementos, censura previa en síntesis. Esto lo recibe Margarita Paxa y es la primera que reacciona mandando cartas abiertas a los diarios, al Mundo, y a la prensa y a La Nación, y todo un sector de los artistas de Litela repudian ese premio y lo boicotean. Cuando el premio se da, porque un sector que se presentó lo ganó Rogelio Polecelo, que está vivo, el otro día lo vi en televisión, está muy bien, lo ganó Polecelo, y cuando le van a dar el premio está el director del Museo Oliver, está el embajador, que además era un conde, el conde algo, y cuando están todos ahí y le van a dar el premio a Polecelo, se produce una volanteada de todo este grupo que estratégicamente estaba distribuido en distintos sectores del lugar, y corean cantitos opositores al gobierno de Onganía, a la invasión norteamericana en Vietnam y al premio que había logrado Polecelo. Entonces, como se arma ahí un revoltijo, Oliver llama a la policía. Y todos los jóvenes rebeldes y políticos de Litela son tomados detenidos. Paxa, Suárez, Jacobi, todos. Ahí es que intervienen los abogados de la CGT de los argentinos, porque ellos no tenían abogados.